Muy buenas noches, vamos a dar comienzo a este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes que todo me gustaría a través de este abrazo virtual expresarles un saludo fraterno, todo mi cariño y expresarle mi gratitud por esta compañía que nos hacen cada día domingo a todos ustedes, hermanos y hermanas que nos acompañan a esta hora de la noche. También expresar que junto a los hermanos que componemos el Ministerio Fe en el siglo XXI, nos sentimos de verdad muy bendecidos de parte del Señor de que Él nos haya dado la oportunidad de poder servir a ustedes de esta manera. Y esperamos sinceramente que la palabra que el Señor nos concede para meditar cada día domingo sea de mucho provecho y mucha edificación espiritual para sus vidas, porque eso es lo que nos gustaría lograr con la ayuda del Señor, que usted sea bendecido. Es el servicio que hemos dispuesto para nuestro Dios y ustedes. Así es que rogamos que así sea por misericordia del Señor. El tema que vamos a tratar hoy día es la continuación del tema que comenzamos el domingo pasado, pero lo hemos titulado a través de una pregunta. En el día de hoy vamos a meditar en esta pregunta: ¿a quién entregar las ofrendas? Y con la ayuda del Señor vamos a tratar de formular una respuesta en esta noche. Para ello vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23, versículo 23. Y damos lectura de inmediato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Vamos a orar al Señor y en esta oración también, aparte de orar por, ¿no es cierto?, por esta palabra que hemos leído, vamos a aprovechar de presentar a algunos de nuestros hermanos que tenemos en nuestra lista de oración que hemos confeccionado, ¿ya? Hay hartas personas por las cuales estamos orando y hemos ido viendo que Dios poquito a poquito hace cosas bonitas en estas personas por las cuales hemos estado orando. Así es que nos sentimos también muy bendecidos de parte del Señor de estar haciendo este trabajo de oración por personas, hermanos y hermanas que nos piden la oración. Hay una persona que nos pidió la oración, y su nombre es Santiago Martínez Schwartz, y hemos estado orando por él, ¿ya? Y también por la familia, porque este señor es un señor que nos ha pedido la oración y él está también bastante delicado de salud. Entonces hemos estado también orando por su familia para que el Señor les consuele y les dé fuerza, porque no solamente hay que orar por los enfermos, sino que también por quienes cuidan a los enfermos, porque muchas veces las personas alrededor de un enfermo sufren mucho, mis hermanos, al ver cómo sufre la persona querida que está enferma. También queremos presentar en esta hora a la hermana Marlene Tapia Arancibia. Con la ayuda del Señor también hemos estado orando por ella y esperamos que el Señor restaure su salud. Y también nos gustaría presentar en esta hora a nuestra hermana Elizabeth Martínez. Ella nos pidió la oración también. Y vamos a aprovechar de presentar a sus hijos Gabriel y Araceli. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos de inmediato. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa palabra que usted ha dispuesto para nosotros. Alimento espiritual ha salido de su boca y queremos, Señor, comer. Deseamos, Señor, alimentarnos espiritualmente a través de su palabra. Queremos que su Santo Espíritu, Señor, nos edifique a todos, Señor, tanto
a las personas y hermanos que están escuchando, Señor amado, esta transmisión a distancia, como así también aquellos que van a escuchar la grabación que quede posteriormente. Y también yo te ruego que tú, Padre amado, abras mi alma y deposites tus palabras, Señor, maravillosas en mi ser, de tal manera que yo sea solamente un portavoz tuyo. Bendito Dios, también te presentamos a nuestros hermanos que hemos presentado en esta hora. Señor, a don Santiago Martínez Schwartz, Señor amado, que él está enfermo, te rogamos que tu gracia maravillosa sea sobre él, Dios mío, para que él pueda sobrellevar esta enfermedad o también pueda recibir sanidad de parte tuya. Señor bendito, también te rogamos por su familia, pero lo más importante que te pedimos es que tú, Dios mío, traigas salvación a sus vidas, Señor amado, y que don Santiago pueda un día indicarnos que ha recibido salvación de parte tuya junto también a sus familiares que le cuidan. Bendito Dios, también te rogamos por la hermana Marlene Tapia Arancibia, te rogamos por su salud para que tú la restaures, pero en primer lugar, Señor amado, para que tú restaures su vida espiritual, porque a eso has venido tú, Señor amado. Tú viniste a la tierra, Padre amado, enviaste a tu Hijo Jesucristo, Dios mío, y el Espíritu Santo, el Señor, está en este momento, Padre amado, haciendo tu obra, tu trabajo, Dios mío, de salvación con todos aquellos que se acercan a ti. Bendito Dios, también te ruego por la hermana Elizabeth Martínez, una hija de padres cristianos, Señor amado. Yo te pido que tú restaures su vida espiritual y que también, Padre bendito, tú bendigas a sus hijos, Gabriel y Araceli. Bendito Dios, todo te lo ruego, todo te lo suplico, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, esta palabra que tenemos delante de nosotros es una palabra muy preciosa, bastante dura, diría yo. Si usted lee el capítulo 23 del libro de Mateo, se va a dar cuenta que Jesucristo se expresa de una manera muy dura con los fariseos y escribas. De hecho, el título que está en mi Biblia dice: Jesús acusa a escribas y fariseos, ¿ya? Los escribas y fariseos, ellos distorsionaban la enseñanza del Señor. Se preocupaban de cosas pequeñas y dejaban pasar las cosas grandes, ¿ya? Y usted puede leer lo que ocurre acá, como por ejemplo cuando ellos empiezan a enseñar de que quien juraba por el templo no cometía ningún error, sin embargo, si juraba por el oro del templo, entonces se constituía en un deudor. O sea, de verdad su mirada, su centro de atención estaba enfocado en otras cosas, ¿ya? Y por eso es que el Señor los trata de insensatos, por ejemplo, en el versículo 17, y ciegos, ¿ya? Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Y así también, en el versículo 23, Él les muestra: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿ya? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, ¿ya? Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. Ya cuando él dice esto era necesario hacer, esa palabra esto se está refiriendo a la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario significa esto era obligatorio hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué cosa? Diezmar la menta y el eneldo y el comino, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, en su reprensión, Jesús está bajo la ley y él dice que ellos sí debían diezmar. Esto lo valida el Señor, ¿ya? Por eso que muchos traen también esta
este versículo bíblico, dicen, ven, Jesucristo está validando el diezmo. No, Jesucristo cuando Él habla esto, Él está bajo la ley, ¿ya? Y estando bajo la ley, Él les dice a los fariseos y escribas, sí, debían diezmar. Y ellos eran prolijos en preocuparse de esto, ¿ya? Pero desprolijos en lo más importante, que era el espíritu de la ley. Pero es importante también, mis hermanos, que nosotros entendamos que el nuevo pacto que nos rige a nosotros parte en Hechos capítulo 2, con la venida del Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo del Señor en Pentecostés, ¿ya? Y desde ahí en adelante, el Nuevo Testamento no habla acerca de los diezmos como mandamiento bíblico, ¿ya? Eso nosotros lo explicamos la vez pasada, sino que más bien el Señor a través de Pablo nos expresa ese principio que leímos también el domingo pasado, que se encuentra en 2 Corintios, en el capítulo 9, versículos 6 al 8. Mire lo que dice acá. Dice, pero os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mire qué precioso lo que enseña aquí Pablo. Entonces aquí Pablo está diciendo que este principio bíblico de dar que nos rige a usted y a mí es un principio que nos enseña a que debemos dar de manera generosa, ¿ya? Debemos dar como proponemos en nuestro corazón, ¿ya? Sin tristeza, es decir, sin sentir lo que estamos dando, ¿ya? No por obligación, pero con alegría, ¿ya? Con alegría. Y aquí también Pablo enseña algo bastante interesante, justamente dice, ¿no es cierto?, en el versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, porque todo lo que nosotros recibimos es gracia del Señor. Hermano amado, hermana amada, la gracia de Dios es lo más importante que usted y yo podemos recibir, ¿ya? Lo más importante. Es más importante que recibir bendición material, mucho más importante. Pero al recibir gracia del Señor, también vamos a recibir lo necesario, porque es una promesa del Señor. Y por eso que el Señor Jesucristo le decía, mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso que es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, la pregunta que también tenemos que hacernos es, y la que queremos responder es, ¿a quién entregar las ofrendas? Y para ello vamos a ir al libro de Malaquías, ¿ya? En el capítulo 3, versículo 10, donde es un versículo que siempre se repite, ¿ya? O que se predica mucho desde los púlpitos, dice, traed todos los diezmos al alfolí. Aquí está hablando de los diezmos, la palabra del Señor. Y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Ya? Pero aquí lo importante de este versículo que está en Malaquías, ¿ya? Es lo que dice la palabra del Señor. Traed todos los diezmos, hablándole al pueblo de Israel, al alfolí, ¿ya?
Recuerden que el pueblo de Israel está bajo el pacto de Moisés, ¿ya? Traed todos los diezmos al alfolí. Y aquí, estas ofrendas, estos diezmos que se entregaban en el antiguo pacto, mis hermanos, se llevaban al templo. Alfolí es un depósito de tesoros, es un lugar donde se almacenaban los dineros que se traían, ¿ya? Ofrendas, diezmos, etc., ¿ya? Entonces, vemos cómo en el antiguo pacto todo esto se traía al templo, a la casa del Señor, ¿ya? Y por eso que también nosotros, al igual como ocurre o como ocurría en el antiguo pacto, también ocurre lo mismo en, en la iglesia, ¿ya? Vemos en el libro de los Hechos cómo las personas traían sus recursos a los pies, ¿no es cierto?, de los apóstoles, y ellos justamente lo que hacían era repartir esos recursos con los más pobres, los más necesitados. Y dice que todas las cosas las tenían en común y no había nadie a quien le faltara algo porque se preocupaban de aquello. Sin embargo, también hubo problemas allí. Pero lo importante es que los recursos se traen, mis hermanos, a la iglesia, ¿ya? Se traen a la iglesia. Se entregan a Dios porque nosotros tenemos que ofrendar al sumo sacerdote, tenemos que dar de nuestros bienes al sumo sacerdote y eso se trae a la iglesia, ¿ya? Al templo del Señor. Perdón. Me gustaría leer una cita del libro de la historia del avivamiento pentecostal en Chile, de un artículo que escribió el pastor Hoover, donde él explica quiénes son los pentecostales, ¿ya? Y hablando de cuál es la dirección de la iglesia, él dice, el pastor es tal por la invitación y nombramiento de un cuerpo que se llama una junta de oficiales que tienen a su cargo todos los asuntos materiales de la iglesia, en particular todas las finanzas. Estos perciben todos los dineros que entran en la iglesia y pagan al pastor un sueldo que ellos mismos fijan. Estos también secundan eficazmente la obra espiritual de la iglesia, ¿ya? Esta cita yo ya la he hecho en otras meditaciones anteriores. Es del libro cuyo autor es el hermano Mario Hoover, ya que es quien fuera nieto del pastor Willie Colin Hoover, en la página 177 de este libro. Lo importante de esta cita, mi hermano, es que se enseñan dos cosas. Lo primero es que hablando de los oficiales de la iglesia, que son los que tienen a su cargo los asuntos materiales de la iglesia, dice él en particular todas las finanzas, dice que estos, es decir, los oficiales, perciben, es decir, recolectan o recogen todos los dineros que entran en la iglesia. Aquí el mismo pastor Hoover nos ayuda a responder la pregunta ¿a quién entregar las ofrendas? ¿Ya? Y lo segundo que dice, y pagan al pastor un sueldo que ellos mismos fijan. ¿Ya? Que ellos mismos fijan. Entonces, mi hermano, desde que salí, incluso antes de salir de la que fuera mi iglesia de casi toda mi vida, he sostenido que tanto esa congregación desde la cual yo salí, como nuevas denominaciones que surjan de esa misma iglesia o de otras que pertenezcan al movimiento pentecostal, deben volver a este principio que nos enseña el pastor Hoover.
De hecho, cuando me correspondió justamente trabajar en la confección de los estatutos de la que fuera mi iglesia aquí en Estados Unidos, me preocupé de que esto fuera implementado en la iglesia. Y no solamente porque lo decía el pastor Hoover, sino también porque en Estados Unidos las iglesias se organizan como eh, organizaciones sin fines de lucro y como tales, mis hermanos, eh, tienen que, digamos, aplicar este mismo tipo de principios. Las leyes que rigen las iglesias ayudan y refuerzan las ideas para que se implemente esto que el pastor Hoover eh, enuncia en este artículo. Así es que justamente eso fue lo que hicimos con la ayuda del Señor. Eh, y yo creo, mis hermanos, sinceramente, que cualquier iglesia que diga que es heredera del movimiento pentecostal debe volver a estos principios de administración, de gestión de dinero. De lo contrario, aunque tengamos la foto del pastor Hoover, aunque hablemos del pastor Hoover, no somos herederos del movimiento pentecostal. ¿Ya? Eh, por ejemplo, eh, la iglesia donde yo me crié, en la ciudad de Concepción, en Chile, eh, existen registros históricos donde se habla de que el pastor Venegas, uno de los primeros pastores que estuvo en aquella iglesia, él recibía un sueldo, ¿ya? Y en alguna oportunidad se registra justamente que él solicitó un incremento de su salario a la junta de oficiales. Está registrado allí. Y no solamente el caso de él, también hay otros pastores antiguísimos que también se sabe que recibían su salario, ¿ya? Recibían sueldo, porque funcionaba así la iglesia al comienzo. El problema es que se distorsionó esta enseñanza, se cambiaron las cosas y lamentablemente hoy vemos los efectos de justamente haberse desviado de estas prácticas que el pastor Hoover enuncia en este artículo. Eh, Así es que en el caso nuestro, eh, con la ayuda del Señor, estamos trabajando en la organización y en los estatutos de una nueva denominación en Chile que hemos denominado Iglesia Evangélica de Fe Pentecostal. Y justamente la razón de por qué somos de fe pentecostal es porque queremos ser herederos, nos sentimos herederos del movimiento pentecostal, ¿ya? Y como herederos del movimiento pentecostal, queremos justamente volver a los principios que rigieron inicialmente el movimiento pentecostal, ¿ya? Eh, Como dice la Escritura también, debemos detenernos en el camino, ¿ya? Detenerse en el camino significa cesar las actividades y mirar hacia atrás y reflexionar en torno a si voy siguiendo el camino o si estoy apartado del camino. Y si estoy apartado del camino, la palabra del Señor recomienda que debo volver al camino, a la senda del Señor, ¿ya? Debo volver al principio original, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, en el mundo secular incluso, se está hablando mucho porque hay mucho movimiento hoy día en el mundo secular. Hay algunos que hablan de un periodo de transición, ¿ya? Donde hay cosas nuevas que aparecen, cosas que van desapareciendo, eh, cosas que se ponen de moda, cosas que salen de moda, etc. Hay otros que hablan de un cambio de paradigma y dentro de todos estos cambios que están ocurriendo, hay gente que dice, hay que volver atrás, hay que volver también a los principios, retomar cosas
que dejamos atrás. Y yo creo que el pueblo cristiano tiene que hacer exactamente lo mismo. Especialmente aquellos que venimos del mundo pentecostal, del movimiento pentecostal. Tenemos que volver a los principios que sustentaron este movimiento con el pastor Willis Colin Hoover e implementarlos ahora, ¿ya? Y siempre he dicho, y lo he expresado personalmente a personas que me lo han preguntado de otros movimientos, ¿ya? De otras iglesias que han surgido, cuál es mi apreciación respecto de sus propios movimientos, y les he dicho, si nosotros no volvemos, cualquier denominación que se cree, que surja, incluso las que están hoy día, ¿ya? La iglesia en la cual yo vengo también, si no vuelven, si no volvemos todos a los principios, al espíritu del Estatuto de 1940, es pan para hoy, hambre para mañana. Cualquier movimiento nuevo que surja, y por eso es que es nuestro deseo volver a ese espíritu, ¿ya? Respetar estos principios que nos enseña el pastor Hoover, ¿ya? Así es que con la ayuda del Señor queremos volver a ese principio. Entonces, cuando el pastor Hoover está hablando de, ¿no es cierto?, que estos recolectan, perciben o recogen todos los dineros que entran en la iglesia, él está diciendo que los dineros deben ser institucionalizados en la iglesia, ¿ya? Esto no es un negocio de campo, mi hermano, donde las cosas se llevan así, qué sé yo, sin mayor control. No, tiene que haber institucionalidad, especialmente en el manejo de dineros dentro de la iglesia. Entonces, una manera de institucionalizar la entrada, el ingreso, ¿ya?, de dineros dentro de la iglesia es no entregándoselos a una persona, en este caso al pastor, sino a un grupo de personas y a quienes ellos designen para recolectar esos dineros o para recoger o percibir esos dineros, como es el caso de un tesorero, ¿ya?, que representa justamente la junta de oficiales. Ahora, ¿por qué es importante, mis hermanos, esta idea de institucionalizar los dineros, ¿ya? Porque una iglesia, cuando se establece legalmente, se establece como una organización sin fines de lucro. Y esto, por favor, hermano, ponga atención en esto. Cualquier iglesia que se establece legalmente en el país que sea, siempre se establece como una organización sin fines de lucro. Y por lo tanto, cuando es una organización sin fines de lucro, nadie que participe de esa organización puede lucrarse. Por supuesto que una organización sin fines de lucro sí puede pagar un salario, un sueldo, pero nadie puede lucrarse, ¿ya? No pueden haber, por ejemplo, personas con ingresos desmedidos que activan en esa organización sin fines de lucro. Y tienen que haber muchos principios administrativos que deben ser respetados para que esta organización funcione como corresponde. Transparencia, elusión de conflicto de interés, rendiciones de cuenta, etcétera. Muchas cosas, ¿ya? Hay un video que yo grabé hace mucho tiempo atrás con una meditación respecto de lo que es la administración de iglesias. Usted puede verlo si le interesa revisar alguna de esas ideas. Pero, ¿por qué deben ser institucionalizados los dineros? ¿Ya? Y aquí me gustaría detenerme en una idea económica, ¿ya? En economía, mis hermanos, se estudia el comportamiento del individuo y de un grupo de individuos frente al dinero, ¿ya? Y hay decisiones que se pueden tomar de manera individual como decisiones que se pueden tomar de manera grupal, ¿ya? Y se estudian esas decisiones económicas, ¿ya? Cómo es el comportamiento frente al uso del dinero.
¿ya? Y dentro de nosotros, mis hermanos, sin haber usted aprendido esto, su ser, su persona se va a comportar de manera natural, económicamente, de esta manera, ¿ya? Si usted le corresponde recoger su propio dinero, percibir su propio dinero y gastarlo en usted mismo, cuando eso ocurre, están todas las condiciones dadas para que se genere una maximización de la eficiencia en el uso de ese dinero. Es decir, las decisiones que usted va a tomar cuando usted está percibiendo su propio dinero, el dinero que a usted le pertenece, que es suyo, y usted lo está gastando en usted mismo, mis hermanos, usted va a usar ese dinero con el mejor rendimiento, con la mejor productividad. Le va a sacar el mejor provecho a ese dinero. La eficiencia con la cual usted está manejando ese dinero va a ser altísima, ¿ya? Así es como uno se comporta en forma natural. Y ese es un extremo, ¿ya? De ahí para allá no hay otra posibilidad. Ese es un extremo. El otro extremo, ¿ya? El extremo opuesto, es cuando hay un grupo de personas, hay una comunidad, y ese grupo de personas está aportando dinero a la comunidad. Y supongamos que usted es la persona que debe percibir esos dineros, debe recoger o recolectar esos dineros y tiene que gastarlos o distribuirlos en terceros, no en usted, en terceros. Entonces están todas las condiciones dadas para que se genere una maximización de deficiencias en el uso de dineros, de ese dinero, ¿ya? Aunque usted diga, no, pero yo voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero igual, mi hermano, va a haber derroche, va a haber mal uso de dinero, ¿ya? Incluso va a haber corrupción, porque están todas las condiciones dadas para que eso ocurra, ¿ya? Ese es el otro extremo. Y por supuesto, entre estos dos extremos hay otros escenarios intermedios. Pero esos son los dos extremos. Lamentablemente, mi hermano, la iglesia es un grupo de personas que se reúne, es una comunidad, ¿ya? Que van aportando dinero y lamentablemente está trabajando en este extremo, ¿ya? Donde se dan todas las condiciones para que exista deficiencia en el uso y manejo de dineros, ¿ya? Por eso que es tan importante que se institucionalice el ingreso de dineros, ¿ya? Por eso es que el pastor Huber decía, las juntas oficiales, perciben, recolectan o recogen todos los dineros que entran en la iglesia. Y habla de un grupo, porque hay un grupo que vela por el ingreso de esos dineros, ¿ya? No es una persona. Si en ese grupo se pone una sola persona recolectando, percibiendo dineros, ese es el modelo más malo, mi hermano, ¿ya? Tiene que haber un grupo de personas, un comité de personas dentro de esa comunidad que haga esa labor de percibir y distribuir dineros, ¿ya? A terceros. De lo contrario, la posibilidad de que haya corrupción, si hay una sola persona, es altísima, mi hermano, altísima. Aunque esa persona tenga la mejor de las intenciones, igual, mi hermano. Eso va a ocurrir, ¿ya? En general, eso va a ocurrir, ¿ya? Y por eso, mis hermanos, es que incluso las escrituras nos recomiendan el uso de un comité que se encargue de la recolección y la distribución. Y eso fue lo que ocurrió en Hechos capítulo 6 con los apóstoles, ¿ya? Fíjese lo que hacen los apóstoles. En Hechos capítulo 6, versículo, usted puede leer, ¿no es cierto?,
todo el capítulo, pero habla de la elección de diáconos, ¿ya? Y se habla de que ocurre una murmuración entre, ¿no es cierto?, de los griegos contra los hebreos, porque había una desatención de las viudas en la distribución diaria, ¿ya? Entonces, como los apóstoles tenían tanto trabajo que hacer, hubo un problema de descuido allí, ¿ya? Y que al parecer fue frecuente y por esa razón hubo un reclamo. ¿Y qué fue lo que hicieron los apóstoles? Dicen en el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuál trabajo? El trabajo de la recolección de recursos y distribución a terceros. Ahí había una comunidad, ¿ya? Y ellos piden a esa comunidad que elijan 7 personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que hagan ese trabajo de recolectar y distribuir a terceros. Algo que no es de ellos, algo que están toda la comunidad o los que pertenecen a esa comunidad contribuyendo, ¿ya? ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo bíblico, es lo correcto. Entonces, el pastor Huber lo que él está indicando es justamente lo bíblico. Quienes deben percibir los dineros de la iglesia es un grupo. En este caso era el grupo de oficiales. Cuando yo ingreso a este comité, el dinero, la ofrenda, el 10%, 20%, 5%, lo que sea, ¿no es cierto? Una donación, lo que usted diga, cuando se institucionaliza es porque se ingresa a un grupo, a un comité que percibe los dineros y distribuye, ¿ya? Entonces, mis hermanos, técnicamente los dineros no son del pastor, sino que son de la iglesia y deben ser entregados a un comité, ¿ya? Por supuesto a través de un tesorero, qué sé yo, ¿ya? Pero es un comité el que percibe, el que controla, el que maneja. No es un pastor, no es un solo hombre, no es una sola persona, es un comité. Eso es lo bíblico y eso es lo que explica también el pastor Huber. Y lo otro importante es que nadie puede lucrarse en esta organización sin fines de lucro. Nadie puede lucrarse, ¿ya? Por supuesto que hay tipos de iglesias donde se recolectan ofrendas, y esto es muy importante que pongamos atención, porque hay tipos de iglesias donde se recolectan ofrendas y el pastor se las lleva para la casa, ¿ya? Sin ninguna rendición de cuenta a la iglesia local. Esto ocurre a veces porque hay pastores, como la misma escritura lo enseña, que son avaros, ¿ya? Que ellos utilizan, digamos, la predicación del evangelio como negocio, ¿ya? Y son abusadores, ¿ya? Existen ese tipo de pastores. Y hay otros pastores que a lo mejor tienen esta práctica porque ignoran, como debería ser bíblicamente, ignoran también instrucciones, leyes que pudieran regir organizaciones sin fines de lucro, y también porque fueron mal enseñados, es decir, fueron enseñados de esa manera y así se quedaron, ¿ya? Y creen que porque fueron enseñados de esa manera, eso es la tradición y es lo correcto hacer. Pero eso no es así, porque incluso bíblicamente, como ya hemos visto, debiera institucionalizarse todo lo que tiene que ver con entradas y salidas de la iglesia. Otras veces las mismas denominaciones fomentan esto, ¿ya? Porque no instruyen a sus pastores a dar una cuenta a la iglesia local, porque es en la iglesia local donde el pastor debe rendir cuentas, ¿ya? Sino que más bien les exigen a los pastores que emitan un informe a la superintendencia o al obispado
Y con eso es suficiente, ¿ya? Pero las cuentas, mis hermanos, se deben rendir a la iglesia local, ¿ya? Eh, y también tengo que decir que he conocido personalmente pastores que son distintos y a pesar de que la eh, denominación no fomenta esto en ellos, sin embargo, de su propio interés surge ese deseo de ser transparente con su iglesia y rinden, ¿ya? Sin que nadie se los pida, digamos, cuenta a la iglesia local. Si usted tiene un pastor que le rinde cuenta a la iglesia local, ¿ya? Tiene un buen pastor, ¿ya? Cuídelo, ¿ya? Porque es un buen pastor. En el caso nuestro, nosotros lo hacíamos, mis hermanos, cada 6 meses, ¿ya? En junio hacíamos un informe a la iglesia, que era un informe semestral. Al final del año hacíamos un informe anual a la iglesia y dábamos cuenta frente a nuestros hermanitos, un informe y quedaba abierto para quien deseara eh, mirar los números, qué sé yo, las entradas, salidas, tuviera alguna consulta, hiciera consulta, ¿ya? Y también esto lo implementamos en los estatutos que me correspondió a mí también eh, implementar, ¿ya? En la que fuera mi iglesia. No solamente porque, como decía, es lo correcto hacer, es lo éticamente correcto hacer, sino que también es porque las organizaciones sin fines de lucro aquí en Estados Unidos son muy reguladas, ¿ya? Muy reguladas, y es importante dar cuenta a la iglesia local, ¿ya? A la iglesia local. Y cada iglesia local está constituida como una organización sin fines de lucro. Además, también todos los hermanos que aportaban en ofrenda, algunos diezmaban, otros hacían donaciones, ¿ya? Todo lo que ingresaba, ¿ya? Posteriormente, a final de año, se debe entregar un informe de contribución a cada hermano que contribuyó en la iglesia, para los fines que él estime o que ella estime conveniente presentar ese reporte que la iglesia les entrega. Si alguien, ¿no es cierto?, les pide cuenta en algún organismo, si han entregado donaciones a alguna institución que reporta aquello, bueno, tenían el reporte de la iglesia. Eso se hace y eso también corresponde hacer, mi hermano. Aunque no se nos pida eso, hay que hacerlo. Acá en Estados Unidos eso se pide, ¿ya? Pero en otros países pudiera no pedirse, es bueno hacerlo. También es cierto que hay iglesias en donde las ofrendas son pequeñísimas, mi hermano. También eso es algo que también hay que tener en cuenta. Hay iglesias locales donde las ofrendas son muy chiquititas, apenas alcanza para, digamos, eh, mantener el templo, y ese fue el caso, por ejemplo, nuestro, ¿ya? Eso yo lo viví, siempre lo he vivido por experiencia como pastor misionero acá en Estados Unidos. Yo soy un pastor bivocacional, un pastor que trabaja en mi profesión, y también con eso yo ayudo a la iglesia, por misericordia del Señor, ¿ya? Durante el tiempo que yo he estado pastoreando acá en Estados Unidos, me ha correspondido a mí a apoyar la iglesia, porque las ofrendas son muy chiquititas, ¿ya? Y por supuesto también orando al Señor para que el Señor traiga recursos, y el Señor ha respondido esas oraciones, como nos enseñaron los pastores antiguos, a pedirle a los pies del Señor, porque el Señor entrega y escucha, ¿ya? Eh, Escucha la oración de sus siervos y entrega recursos también, ¿ya? Así es que nos ha correspondido hacer eso también. Y no solamente a mí, muchos de los pastores misioneros que van al extranjero, no solamente de la misión de la cual yo salí, sino que también de otras denominaciones, me ha correspondido ser testigo de que tienen que trabajar porque es muy difícil la obra y el trabajo y la labor misionera afuera. También hay iglesias locales donde sí hay ingresos, hay muchos ingresos, pero muchas veces esta junta de oficiales
trata de manipular al pastor, ¿ya? Y eso tampoco es correcto, ¿ya? Y esto también se dio en el movimiento pentecostal, como los hermanos que estaban en las juntas oficiales muchas veces manipulaban al pastor con el tema del salario, con el tema del sueldo, ¿ya? Eso tampoco es correcto. Y por eso que la palabra del Señor enseña que aquellos que están dentro de la junta oficial deben ser personas de muy buen testimonio, ¿ya? Llenos del Espíritu Santo, ¿ya? Y de mucha sabiduría, porque ellos no pueden hacer algo así al siervo del Señor, ¿ya? También hay denominaciones que no ayudan a sus pastores, ¿ya? No los apoyan, porque existen tradiciones como muchas otras, donde esa tradición dice, bueno, nosotros cuando éramos jóvenes, cuando fuimos pastores y comenzamos en el ministerio, sufrimos mucho, así que todos tienen que sufrir. Hermanos, eso es algo que no tiene sustento bíblico, ¿ya? Eso es una falta de amor, pero tremenda, tremenda. Así es que todo esto, todas estas cosas que he enumerado, problemas que pudieran ocurrir, todo esto es un problema de diseño y algo que no debiera darse en personas cristianas, y que se pueden resolver justamente en los estatutos de la iglesia. Por eso que son tan importantes los estatutos de la iglesia. Bueno, lo segundo que nos menciona el pastor Huber acá es que dice que las juntas oficiales pagan, dice, al pastor un sueldo que ellos mismos fijan, ¿ya? Y me gustaría detenerme brevemente en esto porque cada vez que se habla de pagarle sueldo a un pastor, inmediatamente, incluso los mismos pastores, ¿ya? Que vienen de esta tradición dicen, pero Dios está en contra de que un pastor reciba salario, ¿ya? Y citan normalmente San Juan capítulo 10, versículos 11 al 13, donde dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, ¿ya? Así que el asalariado huye porque es asalariado y no les importan las ovejas. Y no le importan las ovejas. Pero fíjense que aquí mismo el Señor entrega la respuesta. Porque está indicando el tipo de motivación que existe en la persona, ¿ya? Que es asalariada. El pastor, el verdadero pastor, mis hermanos, es una persona que se sacrifica por sus ovejas, que las visita, ¿ya? Que las cuida, que las protege, que le lleva pastos, o la lleva donde hay pastos, la lleva donde hay aguas, les da de beber, les da de comer, ¿ya? Es capaz incluso de sacrificarse por sus ovejas. ¿Por qué? Porque el verdadero pastor ama sus ovejas, ama las ovejas, ¿ya? El asalariado, en cambio, es una persona, mi hermano, que ama el dinero que le pagan por cuidar las ovejas. No ama las ovejas, no le importan las ovejas, como dice aquí el Señor Jesucristo, sino que Él ama el dinero que le dan por cuidar las ovejas. Esa es la diferencia, mi hermano. Por lo tanto, un buen pastor también podría estar siendo pagado, pero a él no le importa eso porque no es su motivación el salario. El pago no es su motivación es las ovejas. Yo amo las ovejas. Me paguen mucho, me paguen poco, no me importa, me preocupan mis ovejas. Y cuido de ellas, estoy pendiente de ellas, les escribo, le mando un texto, ¿ya? Trato de saber cómo están, ¿ya? Eso es lo que hace un pastor que ama a sus ovejas, ¿ya? Y sobre todo porque las ovejas son del Señor, pues, mi hermano, ¿ya?
Pero el que es asalariado, le preocupa el dinero, le preocupa contar el dinerito a fin de mes, eso es todo. Si se le va una oveja, no se preocupa de la oveja, no se preocupa de visitar sus ovejas, no se preocupa de prepararse para entregar buenos pastos. No le interesa eso. No ora por sus ovejas. Le interesa el dinero, porque es una persona avara, que ama el dinero, ¿ya? Y de eso la palabra del Señor nos habla mucho, ¿ya? Así que esa es la diferencia, mi hermano. Ahora, hay pastores que no tienen contrato de trabajo, ¿ya? Trabajan de manera informal en las iglesias. Sin embargo, todo pastor recibe salario. Todos, mis hermanos. No hay pastor que pueda decir que no reciba salario. Técnicamente, todo pastor recibe salario, ¿ya? Todo. Por ejemplo, en el caso mío, el Señor me da un salario. ¿Cuál? Mi trabajo profesional. Ahí el Señor me entrega un salario. Y a través de ese trabajo me permite ayudar, ¿ya? Me permite hacer lo que puedo hacer por las ovejas que Él ha puesto en mi camino para que las pastoree. Pero hay iglesias donde hay pastores que trabajan a tiempo completo y reciben salario, un salario fijo, ¿ya? Reciben su salario, ¿ya? Y muchas veces pastores que reciben un salario fijo son muy amantes de las ovejas que el Señor ha puesto a su cargo. Muy amantes. Sin embargo, hay algunos pastores que dicen, por ignorancia, no recibir salario en circunstancias que sí lo reciben técnicamente, porque si un pastor está apropiándose, digamos, de una parte de los diezmos para su sustento, por muy legítimo que eso sea en aquella iglesia, técnicamente ese es su salario. Y muchas veces ese salario es variable, pero es un salario. Y si a esa persona le interesa más ese salario y no las ovejas que el Señor puso a su cargo, es un asalariado, aunque diga, yo no tengo contrato de trabajo. Y aunque los estatutos digan, no hay contrato de trabajo para los pastores. O los pastores de esta iglesia no van a gozar de un contrato de trabajo. Aunque el estatuto diga eso, mis hermanos, pero si usted no se preocupa, si su motivación no son las almas, ese pastor es un asalariado igual. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿ya? Bueno, Pablo, fíjense ustedes lo que él piensa de el pagar a un pastor un sueldo. Veamos en 1 Timoteo, en el capítulo 5, versículo 17 al 18. Miren lo que dice acá. Los ancianos que gobiernan bien, cuando está hablando de ancianos, está hablando de presbíteros, ¿ya? Los presbíteros que gobiernan bien dentro de la iglesia, sean tenidos por dignos de doble honor, que gobiernan bien, que se preocupan de la grey, que se preocupan del ministerio de la palabra, porque esa es la labor de los presbíteros, el ministerio de la oración y la palabra. Pero si además también administran bien, ¿ya? Rigen bien dentro de la iglesia, dice, sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, mayormente, ¿ya? Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario.
Aquí Pablo está diciendo que el obrero es digno de su salario. Es decir, mi hermano, un pastor también debería tener un salario digno. El pastor también debe tener un salario digno, especialmente los que se dedican a tiempo completo, ¿ya? Es un privilegio grande, mi hermano, dedicarse a tiempo completo a la obra. Si usted tiene, amado pastor, ese privilegio, gócese y valore aquello y dedíquese, como dice la Escritura, a hacer la labor que tiene que hacer como pastor. Veamos lo que nos dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 11 en adelante. Miren lo que dice. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Es decir, Pablo, mi hermano, él dice que él tiene este derecho, pero él no lo reclama. ¿Por qué no lo reclama? Porque Pablo, mi hermano, evitaba el conflicto de interés, ¿eh? Que es justamente algo que nosotros dentro del trabajo en la iglesia también debemos evitar, especialmente el pastor. Tiene que evitar el conflicto de interés, especialmente en temas relacionados con el dinero. Tiene que evitar el conflicto de interés. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 4. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, ¿ya? Tiene que ser en proporción a cómo uno va prosperando la ofrenda del Señor, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Se da cuenta la transparencia de Pablo? Él es delicado, transparente, elude el conflicto de interés. Esa es la manera como debiera ser un pastor dentro de una iglesia, ¿no? Y es también la manera como debieran justamente manejarse los dineros que ingresan, porque los dineros que ingresan son dineros que Dios está trayendo a la iglesia utilizando a sus hijos, ¿ya? Quienes por amor a Dios entregan esos dineritos y tienen que ser bien usados, ¿ya? Y por eso que es importante la institucionalización de los dineros, y eso se logra a través de un comité que es quien perciben, o un grupo, ¿ya? O un directorio de junta oficial que percibe, que recolecta, que recoge esos dineros y los distribuye a terceros, tanto para la mantención del pastor, ¿no es cierto?, como también el servicio a las viudas, huérfanos, pobres, extranjeros que estén cerca nuestro, gente vulnerable, la mantención del templo, etc., ¿ya? Y por supuesto la ayuda también a otras congregaciones, a otras misiones, ¿ya? Y por eso que normalmente las iglesias locales entregan una porción a la denominación, con la esperanza que la denominación sirva a las iglesias que no tienen
recursos. Pero muchas veces quien está a cargo de la denominación, mis hermanos, es la persona que está recolectando, recogiendo dineros y distribuyendo. O sea, está aplicando el modelo más malo y perverso que puede haber, mi hermano. Una iglesia no puede caer en eso, mi hermano. No puede caer en eso. Eso está estudiado, mi hermano. Es algo de estudio. La forma como la iglesia administra debería ser ejemplo incluso para el mundo secular. Y no el mundo secular ser un ejemplo para la iglesia. Pero bueno, en conclusión, debemos dar al Señor. Hay personas que están traumadas porque justamente digamos, les ha tocado estar bajo un pastor abusador y lamentablemente la palabra del Señor lo dice, por la maldad de muchos la caridad también se va a enfriar o se enfría. Pero esa persona, ese hermano, debe sanar, porque nosotros debemos dar, ¿ya? Hay otros hermanos que les gusta que se hable contra los diezmos, contra las ofrendas, qué sé yo, porque no les gusta dar, ¿ya? Había un pastor en la iglesia donde yo me crié, en Concepción, Chile, el pastor Insunza, que justamente él hablaba de estas personas y decía, son mano de mono, decía él, ¿ya? Tienen la mano apretada, ¿ya? No sueltan, ¿ya? el dinero, les cuesta dar, ¿ya? Bueno, una persona que no da al Señor, mis hermanos, es porque hay algo que está pasando en su vida espiritual. Y por eso que tiene que ser restaurada, ¿ya? Todos nosotros somos llamados a dar. En algún momento, mi hermano, sin duda estamos en holgura económica. En otros momentos de nuestra vida vamos a estar en estrechez económica. Pero sea holgura o estrechez, siempre hay algo que podemos dar, ¿ya? Lo importante es que usted dé como propone en su corazón, con alegría, sin sentir, no por obligación, ¿ya? Ni, digamos, sintiendo, digamos, lo que está dando. Pero hay momentos también en la vida donde a lo mejor nos falta el trabajo y no podemos dar. También, mi hermano, usted puede dar su tiempo. También es importante. El tiempo también puede ser valorizado en dinero. Y de hecho, me viene a la memoria justamente la situación de un hermano en la iglesia de Concepción, cuyo pastor, justamente el pastor Insunza, me recuerdo, él tenía a ese hermano como oficial de la iglesia, sabiendo que ese hermano no podía diezmar, porque era un hombre muy sencillo, muy lindo en el Señor, pero muy sencillo, muy pobre. Pero ese hermanito dedicaba su tiempo a servir al Señor, a ayudar a su pastor. Y ese pastor, como no le preocupaba el dinero, ¿ya? No era amante del dinero, él, mi hermano, se fijaba y valoraba el tiempo de ese hermano, que también se puede valorizar en dinero. Y hay veces que el tiempo vale mucho más que una ofrenda, un donativo, o si usted le quiere llamar diezmo, también. Entonces, para finalizar, como conclusión, se debe dar no a la persona del pastor, sino a la iglesia, ¿ya? Se debe institucionalizar cuando usted quiere colaborar en la obra del Señor, debe institucionalizar el dinero entregándole ese dinero a la iglesia, ¿ya? Y según las instrucciones que la iglesia establezca para la transparencia y, ¿no es cierto?, que ellos determinen, ¿ya? A menos que usted, por ejemplo, quiera entregarle un regalo a un pastor, ¿ya? Un regalo personal, ¿ya? Por ejemplo, hay pastores que de repente, o hay hermanos, perdón, que de repente quieren, no sé, pues entregarle
un parcito de zapatos al pastor. Está bien que lo haga, ¿ya? O a lo mejor le dan el dinerito para que se compre el parcito de zapatos. Está bien que lo haga, ¿ya? Eso también se puede hacer, un regalo personal al pastor. Pero si usted está hablando de colaborar en la obra del Señor, tiene que institucionalizar aquello y no lo puede entregar al pastor. Tiene que entregarlo a la iglesia. Y con la ayuda del Señor es lo que nos gustaría también hacer en los estatutos de la iglesia que estamos, con la ayuda del Señor, creando. Bueno, el Señor les bendiga, el Señor les guarde, para Él honra y gloria. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te da mi alma, mi corazón, por esta palabra que en la cual hemos meditado, Señor, estos temas que son importantes también dentro de la iglesia, Señor. Yo te pido que por favor tú edifiques a nuestros hermanos, que mis palabras sean de bendición para ellos, Señor, y que ellos reciban esto como consejo, como información, Señor, como un antecedente importante a tener en cuenta. Bendito Dios, ayúdales para que ellos también puedan aprender estas cosas y, Señor amado, bendíceles grandemente a través de tu palabra. Dios mío, yo te ruego también una bendición muy especial sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, mi esposa, mis hijos, Señor. Y ayúdanos, Señor amado, para poder servirte, Dios mío, conforme sea tu voluntad. Señor amado, queremos decirte, junto a los hermanos que están presentes en esta hora, que te amamos y que queremos entregarnos todos a ti. Todo esto te lo rogamos, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, las actividades que tenemos son las siguientes. Los días sábados están haciéndose actividades en las ciudades de Santiago y Viña del Mar en Chile, ¿ya? Si usted quiere conocer esas actividades, puede contactarse con los números telefónicos que aparecen en su pantalla para contactarse con el hermano Alejandro Moreira en Santiago y también con el hermano José Luis Moraga en Viña del Mar, ¿ya? Que son los guías que están colaborando en aquellas dos ciudades. Han sucedido cosas muy lindas que a lo mejor más adelante vamos a ir comentando, pero hemos visto la mano del Señor cómo está haciendo cosas muy preciosas. Así que nos sentimos muy, muy, muy contentos con lo que el Señor nos está permitiendo realizar. El día domingo 2 vamos a tener nuestra escuela dominical a las 7 de la mañana, vía Zoom. Esto significa que va a ser a las 8 de la mañana en Perú, 9 de la mañana en Bolivia, 10 de la mañana en Argentina y Chile, ¿ya? Y la reunión de meditación a las 6 de la tarde, el próximo domingo, el domingo 2, que va a estar muy preciosa y va a estar a cargo de nuestro hermano Elías Fernández. Un tema muy lindo, así que por favor no se lo pierda. Y también a las 7 de la tarde, hora de Illinois, vamos a tener nuestro estudio bíblico de juventud vía Zoom, con la ayuda del Señor. El lunes 3 al sábado 8 de febrero vamos a tener nuestra semana de consagración. El día lunes vamos a comenzar nuestro ayuno a las 10 de la noche. El día martes 4 vamos a estar de ayuno con la ayuda del Señor. Y vamos a estar meditando en el Salmo 64 y una reunión de oración a las 6:30 en el hogar. El día miércoles vamos a tener nuestro taller Mujeres de la Biblia a las 7 de la tarde, hora de Illinois, vía Zoom. Los horarios también para cada país los puede encontrar también en la descripción abajo. Y también ese día miércoles vamos a comenzar el ayuno a las 10 de la noche. El día jueves vamos a estar meditando en el Salmo 66 y ayunando también todo ese día.
Y a las 7 de la tarde, perdón, vamos a tener nuestra reunión, una reunión de organización donde nos estamos juntando para ver el tema de los estatutos. El día viernes 7 tenemos nuestro taller de lectura bíblica a las 6 de la tarde vía Zoom. Nuestro hermano Víctor Ángeles estará coordinando esa reunión. Vamos a comenzar a leer el libro de los Hechos, así que si usted desea participar, es bienvenido. Y a las 10 de la noche vamos a comenzar el ayuno. Vamos a estar el día sábado con ayuno todo el día, meditando en el Salmo 68, y vamos a tener un servicio de consagración de 6 a 9 de la noche vía Zoom, horario de Illinois, y de 6 a 7 va a estar en la reunión de oración quien habla, de 7 a 8 la reunión de instrucción nuestro hermano José Luis, y de 8 a 9 reunión de alabanza nuestro hermano Alejandro, ¿ya? Entonces esos serían los avisos para los días que se vienen. Todo esto sea para la honra y la gloria del Señor. Vamos a pedir la bendición del Señor ahora. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, por este hermoso servicio de meditación. Te rogamos tu bondad sobre cada uno de nosotros, tu bendición dada, Señor amado, por tu Santo Espíritu en cada corazón. Dios mío, que Él derrame ese poder, esa gracia necesaria en cada uno de nosotros. Todo te lo rogamos, Señor amado, por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén.